Bienvenidos, amigos de la lucha libre. Imagínense esto, dos titanes del ring, uno con la máscara de un payaso loco que representa el caos y la diversión macabra, el otro un doctor siniestro con un legado familiar que pesa como una tonelada de acero. Psycho Clown vs. Dr. Wagner Jr. No es solo una pelea, es una guerra de máscaras, de honor, de historia. Una rivalidad que sacudió los cimientos de la AAA y dejó a miles de fans con la boca abierta. ¿Están listos para revivir esta épica batalla? Porque hoy, en Luchaverse, vamos a desenterrar todos los detalles, los golpes, las traiciones y el drama que hicieron de esta contienda la lucha de la década. Agárrense fuerte, porque esto va a ser intenso. Los orígenes de la tormenta. Todo comenzó a finales de 2016, en el corazón de la lucha libre mexicana, dentro de la 3 veces estelar, la AAA. Psycho Clown, cuyo nombre real es un secreto bien guardado bajo esa máscara pintada de rojo y negro, ya era una estrella en ascenso. Hijo de un linaje de luchadores, formaba parte de los Psycho Circus, un trío de payasos terroríficos junto a Monster Clown y Murder Clown. Su estilo era impredecible, saltos desde las cuerdas, golpes con sillas, y una energía que hacía que el público gritara "soy totalmente payaso" en cada función. Psycho no era solo un luchador, era un espectáculo ambulante, un caos controlado que llenaba arenas. Por el otro lado, Dr. Wagner Jr., el galeno del mal, llevaba el peso de una dinastía legendaria. Su padre, Dr. Wagner, había sido un ícono, y él mismo debutó en 1985 con una máscara que lo convertía en un villano sofisticado, un rudo con técnica impecable. Juan Manuel González Barrón, originario de Torreón, Coahuila, había luchado en Japón, en CMLL, en AAA, y su máscara era uno de los tesoros más valiosos del deporte. Pero en 2016, algo cambió. En Triple Manía Exit, durante el main event entre Psycho Clown y Pagano, Wagner apareció como un aliado sorpresa. Ayudó a Psycho a repeler a los aliados de Pagano, Nicho el Millonario y Damián 666. El público enloqueció, pensando en una nueva alianza heroica. Pero, ¡zas! En un giro que nadie vio venir, Wagner traicionó a Psycho con un low blow y un Wagner Driver devastador. El estadio se quedó en silencio, luego explotó en abucheos. Wagner, que había sido un técnico, bueno, se volvió rudo de la noche a la mañana. ¿La razón? Ambición pura. Quería demostrar que era el mejor, y Psycho, con su popularidad creciente, era el obstáculo perfecto. Esa traición plantó la semilla de una rivalidad que duraría meses. En las semanas siguientes, en arenas como la de Guadalajara y Monterrey, se cruzaban miradas de odio. Wagner provocaba a Psycho en promos, llamándolo payaso de circo barato, mientras Psycho respondía con promesas de venganza. La AAA olió el oro y comenzó a construir el hype, tag teams mixtos, interferencias en matches, y un ambiente de tensión que se sentía en cada show. Era claro que esto no terminaría en una simple victoria, alguien perdería algo invaluable, su máscara. Esta escena inicial nos muestra cómo las rivalidades en la lucha libre no nacen de la nada. Son como tormentas que se acumulan, un trueno aquí, un rayo allá, hasta que explota. Psycho, con su carisma juvenil, representaba el futuro, Wagner, con su experiencia, el pasado glorioso. Y el público, dividido, elegía bandos. Algunos veían a Wagner como el villano clásico, otros a Psycho como el héroe antihéroe. Pero lo que nadie sabía era cuán profundo iría este conflicto. Con la traición en Triple Manía Exit fresca en la memoria, la rivalidad escaló rápidamente. En Héroes Inmortales X, en octubre de 2016, se enfrentaron en un triple threat con Pagano. Psycho entró con furia, pero las cosas se torcieron cuando sus propios compañeros de los Psycho Circus, Monster y Murder Clown, lo traicionaron. Lo lanzaron a través de una mesa en llamas, dejando el camino libre para que Wagner ganara. ¿Por qué? Celos internos en el grupo, o quizás un plan maestro de Wagner para debilitar a su enemigo. Psycho salió quemado, literal y figurativamente, pero eso solo avivó su fuego. Los meses siguientes fueron un carrusel de caos.
En Six-Man Tags, Saiko y Wagner se aliaban a regañadientes contra otros equipos, pero siempre terminaban traicionándose mutuamente. En Rey de Reyes 2017, formaron equipo contra Monster y Murder Clown, los traidores. Ganaron, pero no sin que Wagner intentara un pin oportunista sobre Saiko. El público amaba el drama, ¿se odian o se respetan? En Verano de Escándalo, defendieron sus máscaras en un Three-Way Tag Team lucha de apuestas contra Monster /Murder y Soul Rocker /Carta Brava Jr. Saiko y Wagner trabajaron juntos, ejecutando dobles suplexes y topes suicidas, pero la tensión era palpable. Saiko salvó a Wagner de un pin, y viceversa, pero al final, Saiko clavó el clavo con un Yoshi Tonic sobre Soul Rocker. Mientras tanto, las promos se volvieron personales. Wagner hablaba de su legado: mi máscara ha visto más batallas que tu carrera entera, payaso. Saiko respondía: te voy a despojar de esa máscara y mostrar al mundo quién es el verdadero doctor del dolor. La AAA promocionaba esto como la lucha de la década, con videos hype que repasaban la historia de ambos. Wagner traía a su hijo, el hijo de Dr. Wagner, para interferir en matches, agregando un toque familiar. Saiko, solo, se volvía más feroz, entrenando con pesos pesados y prometiendo venganza por las traiciones. Esta fase de construcción mostró la esencia de la lucha libre, no solo golpes, sino storytelling. Cada evento era un capítulo, cada traición un plot twist. El público invertía emocionalmente, comprando boletos para ver si explotaría. Y explotó. En una conferencia de prensa, Wagner desafió oficialmente a Saiko a una máscara versus máscara en Triple Manía 25. Saiko aceptó, y el mundo de la lucha contuvo el aliento. Era oficial, el 26 de agosto de 2017, en la Arena Ciudad de México, con casi 29,000 fans, se decidiría todo. Llegó el día. La Arena Ciudad de México vibraba como un volcán a punto de erupción. El main event, Saiko Clown vs. Dr. Wagner Jr., máscara versus máscara. El ring estaba rodeado de luminarias, con árbitros especiales y un ambiente eléctrico. Saiko entró primero, con su entrada icónica, luces estroboscópicas, música heavy y fans gritando su lema. Vestía su máscara clásica, con pantalones negros y rojos, listo para la guerra. Wagner siguió, con su capa blanca y máscara plateada, acompañado por su hijo, quien se quedó en ringside. El match duró 28 minutos y 42 segundos de pura intensidad. Comenzó con un mock-up, pero pronto escaló a brawling fuera del ring. Wagner dominó temprano con chops y suplexes, lanzando a Saiko contra las barreras. Saiko contraatacó con hurracarranas y dropkicks, volando desde las cuerdas. Hubo sangre. Wagner abrió la frente de Saiko con un golpe de silla legal, era no DQ. Saiko respondió con un powerbomb a través de una mesa. El público coreaba Wagner y Sacho alternadamente. Interferencia clave, el hijo de Dr. Wagner entró para ayudar a su padre con un no blow a Saiko. Parecía el fin, pero Saiko se recuperó, sacando al hijo con un spear. Wagner aplicó su Wagner Travel, pero Saiko kicked out en dos. El clímax, Saiko conectó un superplex desde la tercera cuerda, seguido de un Yoshi Tonic perfecto. 1, 2-3, victoria para Saiko Clown. Wagner, derrotado, se arrodilló. Saiko, exhausto pero triunfante, esperó. Wagner se quitó la máscara, revelando su rostro, Juan Manuel González Barrón, 52 años, de Torreón. El estadio ovacionó. Wagner habló, de hombre a hombre, no me ganas, recordando la derrota de su padre ante el solitario. Saiko respondió con respeto, eres una leyenda, doctor. Esta victoria es para los fans. Se abrazaron, en un momento emotivo que trascendió el odio. Saiko celebró con su hijo en el ring, levantando la máscara de Wagner como trofeo. Esta escena fue el pico, técnica, drama, sangre y emoción. No solo una lucha, una ópera de la lucha libre, el legado y el aftermath. La victoria de Saiko cambió todo. Wagner, sin máscara, siguió luchando, pero ahora con el rostro expuesto, agregando vulnerabilidad a su personaje. Inicialmente, hubo respeto, en shows posteriores, se enfrentaron en tags, pero sin el veneno anterior.
Sin embargo, la rivalidad no murió. Wagner formó alianzas con su hijo y Galeno del Mal, feudando contra Saiko y su familia extendida, como Negro Casas, su suegro, y Brazo de Oro Jr. En 2018, se cruzaron en matches como un fourway con la Parky Pagano. La familia Wagner juró venganza por la máscara perdida. Saiko, ahora una megaestrella, defendió títulos y máscaras, pero siempre con el fantasma de Wagner acechando. En Triple Manía 32, años después, el feudo familiar continuó, con Saiko y Casas contra los Wagner. El legado, esta rivalidad elevó la AAA, atrayendo fans globales. Saiko se convirtió en ícono, Wagner en mártir. Muestra cómo la lucha libre es familia, tradición y drama. Hoy, ambos son leyendas, y su historia inspira a nuevas generaciones. Y así termina esta épica, amigos. En Luchaverse, amamos revivir estas batallas que hacen latir el corazón de la lucha libre. Si te gustó este voiceover lleno de pasión y detalles, da like, suscríbete al canal para más historias como esta, desde rivalidades clásicas hasta lo último en AAA y CMLL. Comenta abajo, ¿quién crees que ganó moralmente, Saiko o Wagner? No olvides activar la campanita para no perderte nada. Soy tu narrador en Luchaverse, recordándote que en el ring, como en la vida, el respeto se gana con sangre y sudor. Hasta la próxima, luchadores.